A los 70 años, el pequeño patio en el fondo de la casa era el único refugio de Clara. Allí, entre las macetas de geranios y el olor a tierra húmeda, podía respirar sin sentir el peso de los ojos de su hijo. Aquella mañana, sin embargo, el aire parecía más denso, más pesado. Sus manos, frágiles como papel de seda, temblaban al intentar limpiar una hoja seca de un capullo de rosa. Un mareo súbito la envolvió, no como los de la vejez, sino una oscuridad hambrienta que subía desde los pies. El cielo, azul de Cholula, giró y se apagó. Cayó sin hacer ruido entre las flores que cultivaba en secreto. Lo que los vecinos no imaginaban, al oír el silencio de aquella casa, era la verdad detrás de la fragilidad de doña Clara. Los hematomas morados y amarillentos que escondía con mangas largas, incluso en el calor sofocante de Puebla, no eran de caídas accidentales. Eran marcas, firmas diarias del resentimiento de César, su único hijo. El hambre que la hizo desmayarse no era olvido, era un castigo. Para él, ella no era una madre, sino una carga, un error viviente que le recordaba todo lo que había perdido. Pero el destino, o quizás Dios, como Clara prefería creer, tiene maneras curiosas de operar. En ese exacto instante, un hombre que regaba sus propias plantas en la casa de al lado oyó el golpe sordo de su cuerpo contra la tierra. Él no era un extraño cualquiera, era alguien cuyo camino ya había sido tocado por Clara, décadas atrás, de una forma que ni ella misma recordaba. Aquel sonido no fue solo un ruido, fue una llamada, una deuda antigua que estaba a punto de ser cobrada por el cielo. Esta es la historia de cómo un acto de bondad, olvidado por el tiempo, regresó para rescatar una vida de la oscuridad. Es un relato sobre perdón, fe y los milagros que se esconden en el dolor. Si la historia de Clara ya comenzó a tocar tu alma, te pido que no sigas de largo. Deja un amén en los comentarios para enviarle fuerza a ella y a todas las personas que sufren en silencio, para que sepan que no están solas. La mañana de aquel martes había comenzado exactamente como todas las demás para Clara Hernández. Se despertó antes que el sol, con el miedo ya instalado en el estómago. Sus movimientos eran calculados, silenciosos, como los de un ratón intentando no despertar al gato dormido. El crujido de una tabla del suelo, el ruido del agua en el fregadero, todo era un riesgo. El objetivo era uno solo: pasar la mañana sin ser notada, sin darle a César un motivo para que la primera palabra que oyera en el día fuera un insulto. Ella no desayunaría. César había dejado claro que la comida era para quien producía algo en la casa, y según él, la existencia de ella era solo un consumo inútil de oxígeno y recursos. Su estómago rugía, un dolor hueco y familiar. Se conformó con mojarse los labios en el grifo del baño, rezando en voz baja el Ave María, pidiéndole a Dios no por comida, sino por fuerza para aguantar un día más siendo una sombra dentro de las paredes que un día fueron su hogar feliz. Su único consuelo era la memoria. Mientras se vestía en silencio, el rostro del pequeño César, el Cesarito de mejillas rosadas, venía a su mente. Recordaba el olor a talco y su peso en sus brazos. Rememoraba las canciones de cuna que cantaba y cómo él agarraba su dedo con toda su manita. ¿Dónde estaba aquel niño? El dolor por la pérdida de su marido había transformado la tristeza de su hijo en un monstruo que ella no reconocía. Ese recuerdo era su única fuerza, la prueba de que el hombre que la maltrataba no era la versión real de su hijo. Era solo un alma enferma y perdida. Ella dobló la blusa que él había tirado al suelo la noche anterior, sintiendo la textura áspera de la tela. El olor a alcohol y rabia todavía estaba impregnado allí, y por un instante el estómago de Clara se revolvió. Colocó la prenda de ropa sobre la silla, con el cuidado de quien manipula un artefacto explosivo. Cada gesto era una oración silenciosa para no romper la paz frágil de la mañana.
Fue entonces cuando la puerta de su cuarto se abrió con un chirrido que parecía un grito. César apareció en el pasillo, con los ojos hinchados y la expresión cargada. El aire de la casa inmediatamente se enrareció, pesado, como si toda la alegría fuera succionada hacia dentro de aquel hombre. «¿Qué estás haciendo ahí, parada como una estatua inútil?» Su voz era grave y arrastrada, cortando el silencio. Clara sintió que su cuerpo se encogía, un reflejo involuntario que ya era parte de... No respondió, pues había aprendido que el silencio irritaba menos que cualquier palabra. En un acto de desesperación por parecer útil, tomó una escoba que estaba apoyada en la pared, pensando en barrer la cocina. Era una tarea simple, algo que había hecho toda la vida, un movimiento que sus músculos conocían. Quizás, si él la veía trabajando, la dejaría en paz por unos minutos. Pero la esperanza duró poco. Antes de que pudiera dar el primer paso, él se movió rápidamente y le arrancó la escoba de la mano con una fuerza que la hizo tambalearse. «Ya te dije que no toques nada. Solo estorbas, vieja inservible. Quédate en tu rincón y no me molestes». El desprecio en su mirada era más doloroso que una bofetada. Rechazada, humillada una vez más, Clara sintió que las lágrimas querían brotar, pero las tragó con la sequedad de su sed. Sin tener a dónde ir, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la única salida que le quedaba, la puerta trasera que llevaba a su pequeño patio. Al poner los pies afuera, el sol de la mañana tocó su rostro y por un segundo sintió un alivio inmenso. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible, saliendo de un territorio de guerra a un santuario de paz. Allí, entre sus macetas de barro con geranios rojos y el perfume de las damas de noche que aún resistía en el aire, ella era solo Clara. No era una carga ni una inútil. Era una mujer que amaba sus plantas. Sentía la debilidad en sus piernas, un temblor que venía de adentro, del estómago vacío y del corazón cansado, pero el calor del sol le daba una falsa sensación de energía. Se agachó para inspeccionar un capullo de rosa que luchaba por florecer. Admiraba la perfección de la naturaleza, un milagro diario que César nunca notaría. Fue al concentrarse en la belleza de aquella pequeña rosa que el mareo vino con toda su fuerza. Primero, un zumbido agudo en los oídos, ahogando los sonidos lejanos de la calle. Luego, la visión comenzó a oscurecerse por los bordes como una fotografía antigua quemándose. «Dios mío, ayúdame», fue el último pensamiento coherente que logró formar. Su cuerpo, privado de nutrientes y sobrecargado de estrés, finalmente cedió. Sintió que el suelo se acercaba, pero no tuvo fuerzas para extender los brazos. La oscuridad fue total. Al otro lado del muro bajo de ladrillos que dividía las propiedades, Miguel, un hombre de 40 y pocos años, regaba sus propias flores. Era un vecino callado, un voluntario en la parroquia local que siempre saludaba a Clara con un «Buenos días, doña Clara», respetuoso. Él la veía como una señora mayor y solitaria, quizás un poco triste desde la muerte de su esposo, pero nunca imaginó el infierno que vivía. Aquella mañana, mientras el agua de la regadera caía sobre sus margaritas, oyó un sonido extraño. No fue fuerte, solo un golpe suave y ahogado, el tipo de sonido que el cuerpo de una persona hace al encontrarse con la tierra. Se detuvo, frunciendo el ceño. Miró a su alrededor, pensando que quizás un saco de abono se había caído. El silencio que siguió fue lo que lo preocupó. Instintivamente dio unos pasos y miró por encima del muro. Y fue entonces cuando la vio. Doña Clara estaba caída en el suelo, inmóvil, al lado de sus macetas. Su rostro estaba girado hacia un lado y su inmovilidad era aterradora. El corazón de Miguel dio un salto de pánico. «¡Doña Clara!», la llamó, con la voz alta y llena de urgencia. «¿Se encuentra usted bien?». No hubo respuesta.
El silencio era una confirmación de que algo estaba muy, muy mal. Sin pensar dos veces, Miguel forzó el pequeño portón de madera que separaba los patios. El frágil pestillo cedió con un chasquido y él corrió al lado de Clara. Se arrodilló en la tierra, con el corazón latiendo descontrolado en el pecho. «¿Doña Clara?», repitió tocando gentilmente su hombro. Su cuerpo estaba flácido, sin reacción. Acercó su rostro al de ella, desesperado por sentir cualquier señal de vida. Un soplo de aire, casi imperceptible, rozó su mejilla. Estaba respirando. Un alivio abrumador lo inundó, pero duró solo un segundo, pronto reemplazado por la urgencia de conseguir ayuda profesional. Sus manos temblaban mientras sacaba el celular del bolsillo y marcaba el número de emergencias. Con voz tensa, intentaba explicar la situación a la operadora del otro lado de la línea. «Es una señora. Se desmayó en el jardín. Parece muy débil». Mientras daba la dirección, la puerta de la casa de Clara se abrió bruscamente. César salió, con el rostro contorsionado de irritación por el ruido inesperado. Sus ojos no fueron hacia su madre caída en el suelo, sino directamente hacia Miguel, el extraño en su propiedad. «Oiga, ¿qué diablos está haciendo aquí? ¿Quién es usted?», gruñó, avanzando unos pasos. Miguel, con el teléfono todavía en la oreja, levantó la mano libre en un gesto de paz. «Calma, señor. Su madre se desmayó. Soy su vecino, Miguel. La ambulancia ya está en camino». La reacción de César no fue de pánico o preocupación, sino de puro desdén. Miró el cuerpo inerte de su madre y dio un suspiro de hastío. «Ah, no puedo creerlo. Hace esto para llamar la atención, siempre con este drama. No necesitaba todo este circo», dijo, las palabras cargadas de un veneno que heló la sangre de Miguel. Por primera vez, Miguel sintió que la tristeza de doña Clara quizás tenía un nombre y un rostro. En pocos minutos, el sonido agudo de la sirena de la ambulancia cortó la tranquilidad de la calle. 2 paramédicos entraron por el portón que Miguel había dejado abierto, trayendo una camilla y un maletín de equipos. Actuaban con una calma y eficiencia impresionantes, ignorando a César y concentrándose totalmente en Clara. Uno de ellos se arrodilló, verificando su pulso y sus pupilas, mientras el otro preparaba una vía intravenosa. César se quedó atrás, de brazos cruzados, observando la escena como si fuera una gran molestia, una interrupción indeseada en su día. Su apatía era un grito silencioso en medio de aquella emergencia. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarla, uno de ellos necesitó levantar la manga de la blusa de Clara para medir su presión arterial. Fue entonces cuando las marcas se hicieron visibles. Hematomas en diferentes etapas de curación, del amarillo verdoso al morado oscuro, pintaban la piel fina de su brazo. El paramédico no dijo nada, pero intercambió una mirada rápida y significativa con su compañero. Era una mirada que Miguel, parado allí cerca, logró captar. No entendió completamente el código, pero sintió un escalofrío en la espalda. Aquella mirada profesional, sumada a la frialdad de César, comenzó a pintar un cuadro terrible en su mente. «Necesitamos llevarla. ¿Algún familiar la va a acompañar?», preguntó uno de los socorristas, ya levantando la camilla. César soltó otro suspiro, como si le pidieran el mayor sacrificio del mundo. «Sí, claro, yo voy», respondió, el tono de voz dejando claro que lo hacía por pura obligación. Miguel observó mientras se llevaban el frágil cuerpo de Clara fuera de su pequeño refugio, seguida por el hijo que parecía su verdugo. La puerta de la ambulancia se cerró y el vehículo partió, dejando atrás un silencio ensordecedor y un olor a diésel en el aire. Miguel se quedó solo en el patio de Clara, el sol ahora pareciendo burlarse de la oscuridad que acababa de presenciar. Miró el lugar donde ella había caído, la pequeña rosa que admiraba. La escena entera se repetía en su cabeza. La frialdad de César, los hematomas, la
Mirada del paramédico. La imagen de la señora gentil que siempre le daba un buenos días no encajaba con la mujer rota que acababan de llevarse. Un sentimiento extraño, una mezcla de indignación y responsabilidad se apoderó de él. No podía simplemente volver a regar sus plantas. No sabía cómo, pero sentía en su corazón que necesitaba ir a aquel hospital. Unas horas después, Miguel estaba en el pasillo frío y aséptico del hospital público. El olor a desinfectante era fuerte, mezclándose con los murmullos de dolor y las conversaciones apresuradas de las enfermeras. Se sentía un pez fuera del agua, un mero vecino en un lugar reservado para la familia. Con el corazón un poco acelerado, se acercó al mostrador de recepción, donde una enfermera de rostro cansado organizaba una pila de papeles. «Disculpe, me gustaría saber sobre la señora Clara Hernández de Gómez. Soy el vecino que la encontró», dijo, con la voz más baja de lo que pretendía. La enfermera lo miró por encima de las gafas. Le dio una respuesta vaga sobre esperar al médico y señaló la sala de espera. La sala de espera era un purgatorio de ansiedad. Familias se amontonaban en sillas de plástico naranja, con rostros tensos y ojos fijos en una televisión que nadie miraba. A unos metros de distancia, Miguel vio a César. No estaba sentado, sino que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. No era el paso de un hijo preocupado, sino el de alguien irritado por la pérdida de tiempo. Miraba el celular cada 30 segundos, bufando de impaciencia. Verlo actuar de esa forma, allí, en ese ambiente de sufrimiento, solo solidificó la certeza en el corazón de Miguel de que debía quedarse. Sentía, de alguna manera, que estaba allí representando la preocupación que el propio hijo de Clara no podía sentir. Después de una espera que pareció durar un día entero, un médico de cabello canoso y expresión seria apareció en la puerta. «Familia de la señora Clara Hernández», llamó. César se adelantó de inmediato, la impaciencia transformándose en una arrogancia defensiva. Miguel permaneció sentado, pero todo su cuerpo se tensó, con los oídos atentos a cada palabra. El médico miró a César y dijo con una voz grave que no admitía discusiones: «Señor Gómez, por favor, acompáñeme». Los dos desaparecieron en una pequeña sala contigua y Miguel sintió un nudo en el estómago. Cerró los ojos y rezó un Ave María en silencio, no por él, sino por la mujer frágil que luchaba por la vida en algún lugar de ese edificio. Dentro de la sala, el médico no se anduvo con rodeos. Se sentó frente a César y fue directo al grano con una franqueza clínica y cortante. «Señor Gómez, el estado de su madre es crítico. Presenta un cuadro de desnutrición y deshidratación severas. Pero eso, lamentablemente, no es lo más grave». El médico hizo una pausa, mirando a los ojos de César. «Encontramos múltiples contusiones, hematomas y algunas cicatrices que no son recientes. Las lesiones que tiene en el cuerpo no son consistentes con una única caída. Son consistentes con un patrón de violencia física y negligencia crónica, un abandono que ya dura mucho tiempo». La reacción de César fue exactamente la que el médico esperaba. Una explosión de negación y furia. «Eso es un completo absurdo, una acusación gravísima. Mi madre es una anciana, se vive cayendo, es torpe desde siempre. ¿Cómo se atreve a insinuar algo así?» Su voz era alta, pero había un temblor en ella. Intentaba proyectar la imagen de un hijo ofendido, agraviado por la sospecha. Sin embargo, la calma inquebrantable del médico y su mirada firme comenzaron a desmontar la fachada de César. Por primera vez, el control de la situación se le estaba escapando de las manos, y el miedo comenzó a transparentarse debajo de la rabia. El médico dejó que César terminara su discurso inflamado y luego respondió con la misma serenidad cortante: «Señor, no estoy insinuando, estoy afirmando lo que nuestras evaluaciones médicas indican, y como profesionales de la salud
Tenemos la obligación legal de reportar casos como este a las autoridades competentes. La palabra autoridades quedó flotando en el aire y el rostro de César perdió un poco de color. El médico se levantó, dando por terminada la conversación. Su madre está siendo medicada. Necesita descansar. La asistente social del hospital se pondrá en contacto con usted mañana. Dejó a César solo en la sala, con la verdad desnuda y cruda resonando entre las cuatro paredes. Al salir de la sala, pasó de nuevo por la sala de espera. Su mirada se encontró con la de Miguel, que todavía estaba allí con la preocupación estampada en su rostro. Reconociendo el genuino interés del vecino, el médico se acercó. ¿Todavía está aquí? Miguel solo asintió. El médico dudó, midiendo sus palabras. Ella es una mujer increíblemente fuerte para haber aguantado tanto. Es lo que llamamos un milagro. Va a necesitar una red de apoyo de verdad cuando salga de aquí, alguien que realmente la cuide. Aquellas palabras fueron la confirmación final. La indignación y la tristeza se apoderaron de Miguel. Se levantó y algo dentro de él encajó. Un recuerdo antiguo, polvoriento, salió a la superficie. Se presentó con una nueva convicción. Doctor, mi nombre es Miguel. Soy voluntario en la parroquia y yo voy a cuidar de ella. De hecho, creo que ya le debo mi vida a esa mujer. El médico, intrigado por la declaración de Miguel, facilitó sus visitas al hospital. Todos los días, Miguel se sentaba junto a la cama de Clara. No preguntaba sobre lo que había pasado, no mencionaba el nombre de César, solo hablaba del tiempo, de las flores en su jardín, de las misas en la parroquia. Le traía un caldo caliente que él mismo preparaba y con una paciencia infinita la ayudaba a tomarlo, cucharada por cucharada. Poco a poco, Clara comenzó a emerger de la niebla de dolor y miedo. La presencia tranquila y constante de aquel hombre era un bálsamo para su alma herida. Una tarde, cuando la luz del sol entraba suavemente por la ventana y Clara ya podía sentarse en la cama, Miguel decidió que era el momento. Tomó su mano, sintiendo cuán fina y frágil era su piel. Doña Clara, usted no se acordará de mí, y no importa, pero hace más de 30 años yo era un niño de la calle, sucio, con hambre, al que nadie miraba 2 veces. Dormía detrás de la iglesia vieja y sentía que el mundo se había olvidado de mí. Comenzó, con la voz baja y llena de una emoción antigua. Un día, continuó, usted volvía del mercado. Todos pasaron a mi lado sin verme, pero usted se detuvo. No me miró con lástima, ni con asco. Usted me vio. Abrió su bolsa de pan, sacó uno todavía caliente y me lo dio. Luego sacó de su bolso una pequeña Biblia, ya con las páginas gastadas, y la puso en mi otra mano. Usted solo dijo, Dios te bendiga, mi hijo. La comida alimenta el cuerpo, pero la fe alimenta el alma. Y se fue. Aquel pan salvó mi estómago, doña Clara, pero aquellas palabras y aquel gesto de verme como a una persona salvaron mi vida. Clara lo escuchaba, y gruesas lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado. No recordaba al niño específico, pues en su vida, siempre que podía, compartía lo poco que tenía. Pero la verdad en la voz de Miguel era innegable. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gracia abrumadora. Saber que un simple pan y una oración, un acto de fe plantado hacía décadas, había germinado y regresado para rescatarla en su hora más oscura, era la prueba de que Dios nunca la había abandonado. Por primera vez en años no se sentía una carga, sino un instrumento, un canal de algo bueno. Meses después, la escena era otra, una sala de tribunal, fría e imponente. César estaba allí, esposado, vistiendo un uniforme de presidiario. El hombre arrogante y violento había desaparecido, dando lugar a una figura encorvada, con los ojos hundidos y vacíos. Parecía finalmente tener la edad del dolor que cargaba. Al otro lado, sentada, estaba Clara.
Su fragilidad física, visible aún era, pero había en ella una serenidad, una luz que parecía llenar el espacio a su alrededor. A su lado, como una roca silenciosa, estaba Miguel. Cuando el juez le dio la palabra, la voz de Clara sonó firme, resonando en el silencio del tribunal. Miró directamente a su hijo y no había odio en sus ojos, solo una inmensa y dolorosa compasión. Su señoría, no he venido aquí hoy para pedir castigo para mi hijo. La punición, él ya la lleva dentro de sí, en el vacío de su alma. Lo que le pido a esta corte es que tenga la oportunidad de encontrar el camino de regreso, que pueda entender el mal que causó, no solo a mí, sino a sí mismo. Ante Dios y los hombres, yo lo perdono. La declaración de Clara dejó a todos atónitos. El propio juez parecía conmovido. Luego llamó a Miguel como testigo. Miguel se levantó y, con voz clara, contó su propia historia. No habló del abuso, sino de la salvación. Contó sobre el pan y la Biblia, testificando el poder de la bondad que existía en aquella mujer. Entonces miró a César y se dirigió al juez. Su señoría, yo sé lo que es estar perdido. Y aprendí de su madre que un gesto de compasión puede reconstruir a un hombre. Me ofrezco para acompañar a César, para guiarlo en un camino de servicio y redención, para que pueda pagar su deuda no con tiempo en prisión, sino con actos de bien. El juez, un hombre curtido por las peores historias, vio en aquel caso algo que trascendía la ley. Aplazó la sentencia, concediendo a César un período de libertad condicional bajo la estricta supervisión de Miguel y con servicio comunitario obligatorio en un albergue de la parroquia. Clara no volvió a la casa que había sido su prisión. Con la ayuda de Miguel, se mudó a este mismo albergue, un lugar acogedor y lleno de vida. Allí no era una sombra, reencontró la alegría de bordar, de contar historias y de cuidar de las otras señoras, convirtiéndose en el corazón de aquel lugar. Un día, después de meses de trabajo duro y silencioso, lavando platos, limpiando el suelo y escuchando los dolores de los demás, César buscó a su madre. La encontró en el jardín del albergue, cuidando las flores. No dijo nada, simplemente cayó de rodillas ante ella y su cuerpo fue sacudido por sollozos. El llanto de un hombre que finalmente se había quebrado por completo. Clara posó la mano sobre su cabeza y dijo suavemente: «Levántate, mi hijo. El perdón que te di fue el primer paso. El resto del camino es entre tú y Dios». La escena final no fue de drama, sino de una paz silenciosa. En una mesa en el área común del albergue, Clara y César estaban sentados uno al lado del otro. En sus manos, agujas e hilos de colores. Las manos de ella, firmes y expertas, guiaban las de él, grandes y torpes, en el oficio de bordar. Era un trabajo lento, paciente, cada puntada, una palabra no dicha, cada dibujo, la reconstrucción de una confianza. El amor de una madre que persistió a través del mayor dolor se había convertido, de hecho, en el hilo que Dios usa para bordar milagros, transformando la humillación en redención y la herida más profunda en un nuevo y hermoso propósito.